Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo me escuchan? Bien, profe. Ah, bueno. ¿Qué más, doña Aurora? ¿Qué me cuenta? Don Luis Carlos, buen día. Bien, profe, muchas gracias. ¿Usted cómo está? Gracias a Dios, bien. Profe Elmer, buenos Buenos días. días, don Acá Edgar. tomándome un café. ¿Cómo está? Usted que me saludaba. Lo mismo, pláceme en saludarlo. Igualmente, señor. Profe, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, profe, y su merced. Gracias a Dios, bien. Esa es la actitud. Claro, se toca estar todo el Perfectamente bien tiempo pensando contestado. en lo mismo, siguiendo, siguiendo y estando bien confiando en Dios y en las fortalezas de uno. Y estando bien con uno mismo, ¿cierto, profe? Claro, porque si uno Mentalmente, ¿no, profe? es complicado. Ahí está mi amigo Alejandro. Alejandro, buen día. Es que Alejandro le mete duro a los sistemas. Él es preparado. Ayer estuve un rato tratando de comunicarme con él por señas, por letras, bueno, por todo. Alejandro es, Sí, un tipo muy habilidoso. sí, muy habilidoso. Es muy talentoso. Entonces, Yo creo que es la forma, sí, talentoso, tiene talentos, tiene bastante talento el señor. Buen día, profesor. buenos días, ¿cómo amanecen? Muy bien, profe. ¿Qué me cuentan así de especial de nuevo? Que todo bien. Me alegra que esté todo bien. Ya se nos está acercando el final, ¿no? Tienen que hacer la evaluación del maestro. Ah, sí, profe, sí. Eso está ahí en lo suyo, profesor, ya está abierto ahí para colocar la evaluación a usted. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pues de todas maneras, Voy a, yo le pregunto a Wilmer esta tarde voy a mirarlo en plataforma. y mañana les confirmo. Alejandro, buen día. Doña Arcinia, buen día. Buen día, profe. ¿Cómo Bueno, está? bien, gracias a Dios. Bueno, doña Arcinia empieza, ¿no? Sí, Empecemos, profe. empecemos pues para que el tiempo nos rinda también. Profe, habíamos quedado que por favor le comparta la pantalla. Ah, usted me envió los trabajos Sí, sí, señor. al correo. Sí, profe. Ok, entonces ¿a cuál correo me mandó? ¿Al Gmail o al Hotmail? A Hotmail, creo. Ok, entonces ya lo busco y se lo comparto. Gracias. Con mucho gusto. No, todavía en plataforma, en la parte de español, no hay nada para hacer una evaluación hacia usted. Ya Ah, mire, no hay nada. ya. Entonces, pues, toca llevar con Wilmer y a ver qué. Está hasta el tema 5 que es la literatura china, hasta ahí llega nada más. Tema Ah, sí. 4 Eso lo subí yo. En YouTube están los videos de las clases pregrabadas, ¿no? sí, sí lo vi, profesor, la frase pregrabada la vi. Ujú. ¿Cómo le parecieron los temas? Interesante, bastante interesante, sí, los temas, profe.
¿Lo entendieron? ¿Tienen alguna pregunta? Yo los voy a ver de nuevo. Voy Vale. a verlos de nuevo para Eso. tener una posición más clara de todo esto. Y mañana hablamos de los videos pregrabados, las preguntas y las dudas que tengan. Perfecto, perfecto. Entonces, para todos, mira los videos pregrabados y van anotando los temas que están ahí y las preguntas que tengan, mañana las hacemos, ¿listo? Perfectamente. Mañana tienen clase de qué horas a qué horas. Mañana es domingo 20. Español a primera hora con usted. Sí, español a primera. Física y TIC tenemos mañana. Y después, De este temas física. Y último tenemos tecnología, comunicación. bueno, si nos queda faltando de pronto, les pediría que nos hagamos una clase, o sea, así sea un día entre semana, ¿listo? Ya, eso diga, profe, ¿cuándo? Sí, Eso. acomoda usted a ver cómo cuadramos ahí. Entonces, antes de terminar la clase, don Edgar me hace el favor y me recuerda, por favor. Con gusto, profe, con gusto. Para cuadrar entre semana un día para unas 2 horas de clase, ¿ok? Correcto. Sí, para ampliar mucho más los temas, Pues yo, Pienso que será el miércoles, porque a las 5 los miércoles tenemos con la profesora Sandra, Ajá. y sería bueno de pronto el miércoles para estar conectados de una vez y seguir de largo con ella, hacerlo con usted. Ah, listo, listo. 3 a las 5, 3 y 2, Entonces sería de 3 de la tarde a 5 de la tarde el miércoles. ¿sí? Para después pues, nosotros continuar con la puede profesora ser Sandra. y seguimos con la profe Sandra, con la profe Sandra, sería bueno. ¿sí? Ok, entonces, Hablar con Yo otro muchacho. pienso yo, no sé los demás qué Sí. pensarán. Pues yo también estoy en la posición. Esperamos opiniones de los demás compañeros. antes de terminar la clase, cuadramos todo eso y le comento a Wilmary para que ella se esté enterada de lo que estamos hablando, porque pues sí se necesita unas 2 horitas más para poder ampliar algunos conceptos. Y pues ir preparando, como se dice, las características de la evaluación. Entonces, doña Arcinia nos va, como se dice, nos va a compartir este material. Entonces, doña Arcinia, yo se lo comparto por la pantalla y usted lo va explicando, ¿listo? Bueno, profe. Entonces, amplio acá y le doy compartir pantalla. ¿Si lo alcanzan? ¿Si lo ven? No, todavía no. Ya. Ahí sí, Sí, profe. profe. ¿Empiezo? Empiece. Buen día para todos. El día de hoy les voy a hablar de literatura de Colombia. Y empiezo. La literatura de Colombia se refiere al conjunto de producciones literarias. ¿Me escuchan? Sí. La literatura de Colombia se refiere al conjunto de producciones literarias creadas en Colombia desde la época del Nuevo Reino de Granada hasta los tiempos actuales, a lo que se añade la literatura oral de los indígenas, recopilada primero por los cronistas de Indias y luego por investigadores y antropólogos que hasta la actualidad siguen recogiendo ese tipo de relatos junto con la literatura oral de origen campesino y folclórico. Aunque la literatura hispanoamericana comenzó a desarrollarse en 1492, la literatura de la actual Colombia inicia en el año 1519, cuando aparecen los primeros documentos que dan cuenta del descubrimiento del reino de tierra firme. Páreme ahí, doña Arcinia. Señor. Entonces, ¿qué literatura primero se dio acá en Colombia? La literatura oral. Literatura oral. ¿Y quiénes eran los encargados de esa literatura oral? ¿Quiénes fueron los manifestantes de esa literatura oral? Pues los que empezaron fueron los cronistas de Indias. Tiene que hacerme una diferencia.
Cuando usted me habla de los cronistas de Indias, tiene que identificarme primero en la historia, que primero fue en historia la época indígena. Profe, no tengo muy claro si esto de cronistas de Indias está dentro de la literatura indígena. No, no está dentro de la literatura. Profe, pero, Entonces, profe, les aclaro aquí profe, para todos. En la época profe. indígena, en la historia que habla de la época indígena, se dio la literatura indígena, una literatura eminentemente oral, excepto algunos escritos y códices como el de los mayas, el de los aztecas, y todo lo que ellos dejaron. Aquí también en Colombia se dio una de las grandes culturas, que fue la cultura chipcha. Entonces estaban las tres grandes culturas, que eran los incas en el Perú, los mayas, los aztecas y los chipchas, que era la cuarta. Entonces, Yo busqué ellos algo, los administran la muiscas también, literatura ¿no? indígena. Después, cuando llegan los españoles en 1492, acá con Cristóbal Colón, que se descubre América, entonces ahí se inicia la literatura en lengua española. Se les llama cronistas de Indias porque los españoles pensaban que habían llegado a las Indias. Abuela, ¿qué será lo que arrastran aquí arriba? Pero qué cosa. Entonces, por eso se les llama crónicas de Indias, porque los españoles pensaron, y por eso aquí se llaman indios, porque pensaron que habían llegado a las Indias Orientales, porque ese era el pensamiento y la idea de Cristóbal Colón. Entonces, la literatura española empieza desde 1492 acá, la literatura en lengua española en Colombia. Pero eso no quiere decir de que no haya habido literatura. Hubo literatura, pero era literatura indígena. Continúe, doña. Alguien me estaba, iba a hacer un aporte. ¿Quién era? Sobre los muiscas, profe. Profe, yo, que aún en la actualidad se utiliza en las comunidades indígenas lo que llaman el palabrero, Sí, es correcto. que es el que relata todas las cosas al resto de los indígenas, el Sí, que lleva todo lo que es de conocimiento general. Como un intérprete. Sí, exactamente. como un intérprete es correcto. Sí, eso es lo que dice la señora, es correcto. Ahora sí, cuénteme, creo que es don Luis el que me estaba hablando. Sí, no, profe, que sobre el recuento que estaba usted haciendo, que yo estoy investigando algo sobre la literatura colombiana que comienza con lo oral, ¿no? Las Sí. crónicas de las Indias y relatos mitológicos de los muiscas y los pueblos muiscas, el altiplano cundiboyacense, eso lo quería aportar. Ya. Sí, es verdad. Entonces, recuerden, la literatura indígena es antes de la llegada de los españoles. Con la llegada de los españoles se inicia la literatura colombiana en lengua castellana. ¿Entendido? Continúe, doña Arcinia. Aunque la literatura hispanoamericana comenzó a desarrollarse en 1492, la literatura de la actual Colombia inicia en el año de 1519, cuando aparecen los primeros documentos que dan cuenta del descubrimiento del Reino de Tierra Firme, que fue el nombre genérico que se le dio a los territorios costeros septentrionales de América del Sur y el litoral caribeño de América Central. Luego se desarrolla principalmente la historiografía en los siglos XVI y XVII con las crónicas de Indias y aparecen los primeros escritores relevantes, Bueno, como Francisca Josefa del Castillo y Hernando Domínguez Camargo, entre otros. En 1783 se da un nuevo impulso a la literatura con la puesta en marcha de la imprenta real y la expedición botánica bajo la dirección de José Celestino Mutis y el impulso del arzobispo virrey Antonio Caballero y Góngora. páreme ahí. Entonces, cuando se da ya llegan los españoles acá, que están los conquistadores, pues acá van a escribir cuál fue la primera forma de escritura de los españoles acá en América, doña Arcinia. Perdón, profe, ¿Cómo se disculpe. llamó a los primeros escritos en lengua española que se dieron en América? Crónicas, Crónicas. ¿Y quién fue el primer cronista?
el primer cronista Francisca Josefa del Castillo No, y Hernando Domínguez. no. ¿Quién fue José el Celestino Mutis, no? ¿Quién fue el primer cronista? ¿Quién me dice? el virrey, No. El primero que escribió en lengua castellana en territorio americano fue Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Él fue el que escribió en crónica, a manera de crónicas, en lengua castellana en territorio americano. ¿Cómo lo hizo? Describiendo el paisaje, describiendo los animales, narrando día a día todo lo que él veía. Por eso es una crónica. La crónica es altamente descriptiva. Utiliza mucho la descripción. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de comprender en la crónica. El primer cronista fue Cristóbal Colón. Los conquistadores también escribieron crónicas. Después, cuando ya está en la colonia, comienzan a haber obras literarias, aunque algunos, como Josefa del Castillo, que usted menciona, que fue en México, eh, que van a escribir, lo mismo también acá en la Nueva Granada, porque recuerden que en esa época no se llamaba Colombia, se llamaba el Nuevo Reino de Granada. Y el Nuevo Reino de Granada se extendía todo lo que se conoce como Venezuela, Colombia, era el Nuevo Reino de Granada. Y el Virreinato de Quito, pues Ecuador, Perú. Es más, la parte de Perú también le pertenecía al Nuevo Reino de Granada porque los pastusos pertenecen al Imperio Inca. Pertenecieron al Imperio Inca, la tribu de los pastos. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Por eso es que los nariñenses comen el cuy. El cuy es una comida que utilizaban los incas. Entonces, eso era parte de la cultura inca y por eso los pastusos comen el cuy. Es una de las cuestiones gastronómicas propias del imperio que surgió por una necesidad porque había hambre, no había que comer, entonces adoptan el cuy como alimento también. Esa fue una de las características. Entonces, Profe, en Mariquita, Tolima está la casa del virrey y está también la casa de expedición botánica de José Celestino Mutis, en Mariquita. Ahí sí, están, también, correcto. Pero Mariquita no pertenecía al imperio inca ni perteneció al virreinato de Quito, sino que al reinado de Nueva Granada. al virreinato de la Nueva Granada, que es aquí Santa Fe de Bogotá. Entonces, la ciudad de Santa Fe de Bogotá era el epicentro del virreinato, pero la segunda ciudad en importancia para la corona española era Pasto. Profe, pero según yo Buenos días, estuve profe. escuchando, profe, porque yo viví un tiempo en Mariquita, un profesor historiador, apellido Henao, él nos contaba que Mariquita era el epicentro de todo y allí se manejaba todo. Estuvo Gonzalo Jiménez de Quesada también. Pero por la salud de él fue que se trasladaron a Bogotá. Pero él, todo el virreinato y todo el eje era, pues casualmente allí está la Casa de la Moneda, está la casa del virreinato también, está en el centro y está la de José Celestino Mutis, ahí en Mariquita. Sí, eso es importante porque eso fue después de que ya se llega acá a Bogotá, pues Santa Fe de Bogotá, que era Bacatá en esa época. Entonces, después se traslada a Bogotá porque se conocía como Santa Fe, los santafereños. Entonces ya se traslada a Santa Fe, pero lo que usted acota es cierto, eso es antes de que sea protagonista Santa Fe. Sí, sí, antes de eso. Entonces, De hecho, allá en la casa de José Celestino Mutis hay una cantidad de plantas, por eso lo llaman la Mariquita de la ciudad frutera de Colombia. Conocí yo la canela y una cantidad de matas exóticas que hay en Mariquita que fueron traídas de España y otras partes de Colombia por José Celestino Mutis. correcto. Entonces, nosotros tenemos que empezar a mirar de que existen hechos importantes en la historia y que la literatura nos permite conocerlo. Entonces, la literatura tiene mucha relación con la historia. Entonces, esta parte histórica va a influir. Entonces, esa literatura que llega acá, llega por un hecho histórico, por el descubrimiento. Por eso es que hay una relación tan grande entre literatura e historia.
No podemos conocer la literatura sin conocer la historia. Entonces, el hecho histórico del descubrimiento de América hace que lleguen acá los españoles y que escriban crónicas. Es la relación, historia, literatura. Cuando ya se instalan acá en la colonia, pues se van a dar escritos. ¿Qué tipos de escritos se dieron en el Reino de Granada específicamente, doña Arcinia? Los escritos eran relatos de la historia del país, Relatos. del conflicto. Relatos también están lo que se denominan también en los siglos, específicamente en los siglos como tal 15 y 17, se hicieron los relatos de las crónicas de Indias relatando eso, lo que ella menciona. Entonces aparecen también los primeros escritores de las crónicas de Indias, como José Samuel Castillo, Domínguez Camargo, entre otros. Ahora, ya por el año de 1783, la puesta en marcha de la imprenta real. En Europa, el alemán Gutenberg había descubierto la imprenta. La imprenta sirvió primero para imprimir la Biblia y también libros. Pero recuerden de que hecho importante se dio en Europa en 1789. ¿Qué hecho importante se dio? Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Profe, ahí antes de continuar, o sea, en la literatura, yo estoy investigando también algo sobre las leyendas de Yurupaina en el Amazonas, y estoy viendo algo de esto, donde se originan algunas leyendas históricas organizadas en las cuencas del río Baupés. Eso también dentro de la historia de Colombia en cuanto a los indígenas. Sí. Entonces, hay algo que también tenemos que mirar aquí y es que estas historias van a estar muy ligadas con la cultura. Entonces llega una nueva cultura, la cultura europea. Y esa cultura europea pues va a influenciar. Entonces, como se dio la Revolución Francesa, se van a traducir libros del francés al castellano y se van a imprimir. Y esos libros van a ser prohibidos por el Imperio Español acá en América. Entonces, acá también se va a dar algo importante con Mutis, que hablaba ella, con José Celestino Mutis, que es la expedición botánica. Entonces, y también con el arzobispo y virrey Antonio Caballero y Góngora. Antonio Caballero y Góngora tiene un papel muy importante en la historia, porque cuando se hace el levantamiento comunero, cuando se forma la guerrilla comunera, porque eso fue una guerrilla, porque la única fuerza legal en ese entonces era el ejército del rey, y José Antonio Galán y Verdeo, cansados de los impuestos y de toda esta cuestión, pues arman un grupo armado, porque ellos quieren que se les quite el impuesto a las ventas, como la alcabala, la medianata y otros impuestos que habían. O sea, el IVA no es nuevo, el impuesto a las ventas no es nuevo. Se llamaba alcabala en esa época. Entonces, ¿qué acontece? Que ellos se rebelan y se van a enfrentar militarmente contra los españoles. Y interviene Caballero y Góngora, donde los reúne en el nombre de Dios, tanto al ejército de indígenas de José Antonio Galán, como a los españoles, y les dice ahí en plena iglesia y todo esto, de que hagan las capitulaciones, de que se pongan de acuerdo, de que no se enfrenten militarmente, etc. José Antonio Galán y los revolucionarios de ese entonces aceptan. Cuando se termina el tratado, se reúne calladamente el arzobispo con los líderes españoles y les dicen, como eso fue armado, ustedes ahora vayan por ellos. Los capturan, ahí es donde capturan a José Antonio Galán, lo descuartizan e infunden miedo a toda la población para que no se vuelvan a alzar en contra del imperio español. Ahí termina el intento de revolución ahogado en ese entonces. Si no hubiera sido, la independencia hubiera sido más antes.
Y más o menos 100 años después aparece ya Bolívar, quien hace lo mismo. Entonces, eso es algo que tenemos que tenerlo claro nosotros en la historia. Y por eso se prohibió leer libros y todas las ideas francesas. Quien tenía ideas francesas era visto como un impío, era visto pecaminoso, porque era de ideas liberales que hablaban sobre libertad. Entonces era mal visto. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. También se va a dar la poesía y la literatura costumbrista. La literatura costumbrista, pues eso se va a dar más adelante y trata sobre las costumbres. Siga, doña Arcinia. Listo, profe. En el siglo XIX proliferó la poesía, así como la literatura costumbrista y las novelas que seguían el estilo del romanticismo, y también se desarrolló el estilo conocido como simbolismo. En esa época se destacaron autores como Soledad Acosta de Samper, Rafael Pombo, Jorge Isaacs, José Eugenio Díaz Castro, José Asunción Silva, José Caicedo Rojas, Eustaquio Palacios, entre otros. Bueno, aquí hay que hacer un poquito también con la historia, ¿no, doña Arcinia? Eh, Después de que comienza el proceso revolucionario de Bolívar, Bolívar va a estar infestado de ideas francesas y específicamente de ideas que tienen que ver con las ideas liberales, de libertad. Entonces, recuerden que Bolívar jura en el Monte Sacro luchar por la independencia. Juro por el Dios de mis padres, juro por mi honor y juro por la patria que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas del imperio español. Pero Bolívar no lo hace solo porque quiere una independencia. Bolívar lo hace porque, así como Napoleón en Europa fue un personaje muy importante, y Bolívar asistió a la coronación de Napoleón como rey de Francia. Eso equivale a que a don Edgar lo haya invitado Donald Trump a la posesión presidencial. Vaya. Entonces, yo les hago esta pregunta. ¿Bolívar era cualquiera? No, era un tipo No, adinerado, él una era, posición él social era una alta persona de plata Exacto, eh, de y alta plata y economía. poder. y poder, Era poderoso. y sobre todo educado. Aquí hay que entender algo en la historia. Los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América, tenían el poder económico, tenían el dinero, pero no podían gobernar, porque aquí llegaba a gobernar un español. Entonces, cuando se da el 20 de julio, los criollos no querían independencia. Es que eso es lo que la gente tiene que entender de la historia. El 20 de julio la gente no quería independencia. Nariño estaba preso en Cartagena por traducir los derechos del hombre y del ciudadano y por enseñar esas ideas. Entonces los seguidores de Nariño estaban acá en Santa Fe. Caldas, Camilo Torres, eh, todos los que tienen que ver con el sobrino de este José Celestino Mutis, todos ellos, Francisco Antonio Sea, querían que los criollos, los hijos de los españoles, gobiernen América, pero ayudados por España. O sea, ellos no querían independencia. Ese 20 de julio se les Poder sale de también las político. manos, porque los seguidores de Nariño piden independencia absoluta, queman parte de la ciudad, los saqueos, mejor dicho, el acabose aquí en Santa Fe. Eso siempre ha pasado con Santa Fe de Bogotá, ¿no? Eso no es nuevo. Hace poquito también pasó con la policía que pasó. Entonces, toda esa situación se dio y se les salió de las manos y ellos se vieron obligados a sacar al virrey Ansario Amar y Borbón, que fue el último virrey. Lo sacan a él y cuando este virrey llega a España,
le dice al rey, esos indios me sacaron de allá. Rey de España, furioso, llama al pacificador. Se llama pacificador porque no es una persona que va a querer la paz, es una persona que pacifica a bala, con violencia. A Morillo. A Pablo Morillo. Pablo Morillo era uno de los mejores comandantes que había peleado, generales que había peleado la guerra contra Inglaterra, porque recuerden que España se debilita por la guerra de España contra Inglaterra. Entonces, le dice, usted como fue el mejor, usted se viene para acá y se va a ir con 300.000 hombres fuertemente armados y me va a pacificar y me va a dominar a esos indios que han osado levantarse. Y la orden para la Iglesia Católica, que era la imperante en ese momento, es mantener sometido al pueblo ideológicamente para que obedezcan al rey. Por eso es que aquí hay una frase de pronto un poco fuerte, pero real. Cuando hay un terremoto en Caracas, Venezuela, el sacerdote dice, esto es un castigo divino porque los indios han osado levantarse contra el rey Fernando VII. Bolívar está ahí, Bolívar saca la espada, lo encuella y le dice, si Dios y la naturaleza está contra nosotros, lucharemos contra ellos. Es una frase muy fuerte. Recuerden que Bolívar era masón. Bolívar tenía ideas masónicas. Como idea masónica, pues no va a tener una idea de Dios como tal, sino que va a estar en contra de toda esta ideología de Dios. Bolívar era así. Bolívar no era era masón, y la masonería hace eso. Entonces, como masón, tenía el deber de unir a América en una sola moneda, en un solo ejército. Ese es el ideal bolivariano y el ideal masón, para poder dominar el mundo, como lo ha querido la masonería, que haya un solo gobernante. Bolívar fue el que inició ese proceso acá en América, y Napoleón en Europa. Entonces, ellos fueron unos títeres de arriba, así como los presidentes ahora son unos títeres de los gobernantes. Y para eso también se prestó la Iglesia Católica en su momento. Entonces, eso hay que analizarlo. Estas obras literarias, cuando llega ese proceso libertario, van a estar influenciadas por el romanticismo libertario, el amor a la patria. Esa es la primera etapa del romanticismo. Entonces, aquí es donde va a surgir poemas épicos, como el del Bárbula, que hace a Atanasio Girardot, lo convierte en héroe. Entonces, Atanasio Girardot fue un granadino que peleó por Venezuela y muere en Venezuela en el Bárbula, en la batalla del Bárbula. Entonces dice el poema, allí están en la altura sobre la elevada montaña y sobre las armas de España. El sol levante fulgura y bate la brisa pura del regio pendón que un día que sobre el mundo se extendía, viendo el asombro espanto, el agareno en lepanto del francés en Pavía. Allí están, ves lentamente, van por las faldas marchando, 3 columnas ondulando, cual gigantesca serpiente que agita el ligero ambiente de los altivos pabellones de las hispanas legiones. Allí se ve luchar pecho a pecho los que invocan su derecho y los que invocan a España. El humo de los cañones oscurece el limpio cielo, porque ya se asemeja un velo de desgarrados crespones tras las detonaciones. Permite, Dios poderoso, que yo plante esta bandera donde se mece la altanera del español furioso, y yo moriré dichoso, si tal es tu voluntad. Compañeros, avanzad conmigo, venid a buscar conmigo la muerte o la libertad. Bolívar, ese coloso que en la libertad se inspira, llora al héroe valeroso. Entonces ahí notamos, en una pequeña parte, es un poema épico, porque narra la hazaña heroica de un héroe, Atanasio Girardot, que se va al frente de batalla, arrebata la bandera de España, y mientras él está haciendo todo esto y motivando a la tropa, los españoles le disparan.
Entonces, por eso dice Bolívar, ese coloso que en la libertad se inspira, llora al héroe valeroso. Entonces, ahí miramos ese poema épico, influencia del romanticismo libertario, del amor a la patria. Cuando se acaba la independencia y todo esto queda devastado, un país en posguerra, con luchas intestinas por el poder porque estaba la anarquía, los querían gobernar los bolivaristas, los santanderistas y comenzaban las luchas por el poder. Los negros no querían la libertad. Eso fue una lucha tremenda. Entonces, ante esa crisis de desempleo, de hambre, de miseria, de enfermedades, de todo esto, pues surge el amor para tratar de ocultar esa triste realidad de la posguerra. Entonces ahí es donde surge la obra más importante del romanticismo. ¿Cuál es, doña Ercinia? La María, profe. La María. Entonces ahí surge la María. Entonces, si miran la relación del hecho histórico con la literatura. Continúe, doña María. La literatura colombiana propiamente dicha tuvo su mayor crecimiento en el siglo XX, rico en poetas y movimientos poéticos. Cabe destacar la llamada generación de los nuevos, entre los que sobresale León de Greiff, los Piedracielistas. piedracielistas con Arturo Camacho Ramírez y Jorge Rojas. El grupo de mito liderado los nadaí. Por favor, sube el texto. Un gusto. Profe, ¿me escucha? Por favor, sube el texto. Es que estoy acá, ya se lo subo. Espera que se me congela un poquito el computador. Regáleme un segundito que se me colocó blanco el computador. Bueno, profe. Aprovecho para comentarle a Alejandro, porque no le he hablado con Alejandro. Alejandro. Continúa, doña Arcinia. Profe, no se ve el texto. ¿Ya? Ya listo. Sí, señor. Es la siguiente página. La literatura colombiana propiamente dicha tuvo su mayor crecimiento en el siglo XX, rico en poetas y movimientos poéticos. Cabe destacar la llamada generación de los nuevos, entre los que sobresale León de Greiff, los piedracielistas con Arturo Camacho Ramírez y Jorge Rojas. El grupo de mito, liderado por Alejandro Baupés, los nadaístas encabezados por Gonzalo Arango,
la generación Golpe de Dados, representada por Raúl Gómez Yatín, María Mercedes Carranza y Piedad Fuenmayor, Álvaro Cepeda Zamudio y el Nobel Gabriel García Márquez. Desde los poetas del posmodernismo, Luis Carlos López, lleno de humor y profundidad sencilla, y Porfirio Barba Jacob, intenso, pensativo y melódico, hasta los más recientes poetas de estilos muy diversos, como Darío Jaramillo Agudelo, Juan Manuel Roca y Mario Rivera. La literatura colombiana se caracteriza ante todo por su diversidad estilística. Profe, por favor, sube el texto. ¿No? Ahí. En años recientes se ha venido presentando en Colombia un boom de escritores cuyas obras han sido ampliamente acogidas por los lectores hasta el punto de ser llevadas al cine. Índice: la literatura indígena, el Nuevo Reino de Granada, el Virreinato de Nueva Granada. Párenme ahí, doña Arcinia. Entonces, es interesante conocer cómo ha evolucionado la literatura española, la literatura colombiana y con la lengua castellana. Entonces, si nosotros vamos a ver una obra, por ejemplo, ¿alguno de ustedes se llegó a ver Las Hinojosas? Sí, Yo profe. muy poca telenovela he visto. En Las Hinojosas, lo interesante es la forma como hablaban en esa época, que es propia de la época de la colonia. Entonces se va a dar el texto de Rodríguez Fraile con El Carnero. Usted se mira un capítulo de esos y va a notar la forma en que pronunciaban y se hablaba en ese entonces. Eso es una obra que tiene un valor riquísimo, no solo por su parte literaria como tal, sino también porque representa un acercamiento al léxico, a la forma como se hablaba el castellano en aquel entonces. Y lógicamente que va a ir evolucionando hasta llegar, por ejemplo, con los escritores que tenemos en la actualidad. Todo esto es un cambio, un proceso. Entonces, en el primero, lo que va a hacer en Colombia es la literatura indígena, porque no podemos sacar la literatura indígena porque es propia de aquí y se dio antes de la llegada de los españoles. Después, con el descubrimiento, la literatura que se va a dar en el Nuevo Reino de Granada. Acá, así se llamaba esto, el Nuevo Reino de Granada. Después pasa al Virreinato de Nueva Granada y también se va a dar su literatura como tal. Entonces, aquí que se va a dar tertulia eutropélica y tertulia del buen gusto. ¿Por qué? Porque lo que se acostumbraba en esa época eran las tertulias. Entonces, yo los colocaba a ustedes a leer un libro cualquiera y nos sentábamos en la Jiménez, por allá, en el centro, en la Candelaria, y nos sentábamos allá a hablar de los escritores, de la obra, las discusiones que se entornaban a los acontecimientos políticos en Europa. Entonces, todo eso influyó en la parte literaria. Ya en el siglo XIX, perdón, XVIII, aunque ahí está mal escrito, viene la literatura de la independencia. No es en el siglo XIX, sino en el XVIII. Se da la literatura de la independencia. Y esta literatura de la independencia es importante porque va a influir en los hechos independentistas. Si no hubiera habido literatura, pues no hubiera existido la independencia. Si no hubiera existido filosofía para enseñar literariamente ese pensamiento y transmitirlo desde la literatura, ese pensamiento, pues no hubiera habido ni Revolución Francesa, ni la consolidación de repúblicas en Europa, ni el surgimiento de la independencia y la república aquí en Colombia. Entonces, miren la importancia que tiene todos estos aspectos. Cuando unimos historia y literatura, miramos la importancia que tiene y la importancia que tiene el ser ciudadano. Por eso carga una cédula. Porque usted y yo somos ciudadanos de la República de Colombia y eso es importante. Cuando no se es ciudadano,
como el caso de los palestinos, son parias, el Estado no tienen Estado. Pero, por ejemplo, don Edgar se va de paseo a Irak. Estalla un conflicto en Irak. En el Senado de la República no conocen a don Edgar, pero la embajada ya dice, acá hay tantos colombianos y un señor se llama Edgar Rojas. El Congreso acá legisla para enviar un avión y traerlo a don Edgar y sacarlo de la zona de guerra y traerlo al país. ¿Sabían esa situación? ¿Conocían eso? Bueno, por favor, de hecho, con la pandemia en Wuhan, un avión fue para sacar por ese problema a ciudadanos colombianos que estaban allí encerrados por esa pandemia, ¿no? Correcto. ¿Pero por qué? Porque somos ciudadanos y porque pertenecemos a una república. Pero si no existiera la república, no tendríamos ese derecho. A quien que se la arreglara como pudiera. Exactamente. Caso de los palestinos, caso de los kurdos y otros pueblos. Entonces, miren la importancia que tiene la política y la constitución de una república. Entonces, con todo esto, se va a dar paso a la constitución política, que fue el ideal de Bolívar, pero Bolívar no alcanzó, intentó hacer una constitución, pero no le alcanzó la vida. Entonces, ya la constitución se hizo en 1886, la primera constitución política con Rafael Núñez, pero fue una constitución mal hecha, porque Rafael Núñez era conservador, como decían los viejos godos. Como en esa época no se llamaban departamentos sino provincias, convocó a todos los representantes de las provincias que eran conservadores. Se reunieron acá en Santa Fe y redactaron la primera constitución política de Colombia, en la cual no tenía participación los liberales, no tenían participación la mujer, ni el anciano, ni el estudiante, nada, solamente el hombre. Entonces, para ser presidente de Colombia, tenía que ser mayor de 50 años, pertenecer al Partido Conservador, pertenecer a la religión católica y no tener líos judiciales. Pero ya en los años 70 llegan también liberales al poder. Era inconstitucional, porque no estaba avalado por la Constitución. Entonces ya comienza a haber falencias y es ahí donde en 1990 se mira de que es necesario cambiar una constitución política. Entonces se forma la constituyente, se realiza la constitución y con la constitución se moderniza Colombia, se crea la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, se llama a todos los partidos políticos existentes en ese momento a participar en la constitución, se llama a las amas de casa, a los empresarios, a los trabajadores, a los estudiantes, a unos voceros de los niños de la época. Entonces comienza a haber una importancia porque viene a ser más inclusiva. Y la constitución política del 91 no la convocó ningún partido político. Qué triste. Ni el conservador, ni el liberal que ya estaba en la época. ¿Quién convocó la constituyente? ¿Cuál fue el requisito? ¿Ah? ¿Quiénes fueron? En los 60, ¿quiénes, profe? Los constituyentes. ¿Quiénes fueron los que colocaron como requisito hacer una nueva constitución política en Colombia? ¿Quiénes fueron? No fueron ni los liberales ni los conservadores porque no había más partidos en esa época. Partidos minoritarios en el Senado y Congreso. ¿Quiénes fueron? Una condición de la guerrilla del M-19. Requisito importante para ellos entregarse era que Colombia redacte una nueva constitución política, incluyente. Esa fue la herencia del M-19. Y
entregaron sus armas y se convirtieron en partido político. A diferencia de la guerrilla que está ahora como partido político de la FARC, esta no ha dejado nada, porque nunca han tenido un norte. ¿Sí me hago entender? Las FARC surgen como movimiento de autodefensa campesina, o sea, paramilitares de antes, y después se convierten en guerrilla. No tienen un norte claro, no hay como una base ideológica fuerte que permita dilucidar. Hay personas muy inteligentes pero no tienen un norte. En cambio el M-19 dejó algo, dejó la constitución política, la que nosotros tenemos. Entonces, miren, no fue ningún partido político, tuvo que ser la guerrilla en su momento. Entonces, esto quiero que también lo entiendan, y esto también va a ser importante porque va a haber unos cambios. Entonces, esto genera procesos de transformación. De ahí en adelante ya surge lo que es la república, el romanticismo en Colombia, el costumbrismo, la importancia de resaltar las costumbres, porque hay algo que venía pasando en Colombia. Los colombianos no sabían si seguir siendo españoles y defender al rey de España o ser colombianos, o sea, carentes de identidad. Y hoy en día estamos en lo mismo. No sabemos si ser estadounidenses, no sabemos si ser colombianos, no sabemos si ser latinoamericanos, no sabemos si tener una influencia francesa o europea, o no sabemos si retornar al ideal español, a lo que se mal llamado, que es que la madre patria. Entonces, ¿cuál es la tarea de los escritores y de los educadores? Hacer que nosotros tratemos de tener una identidad nacional. ¿Saben cuál es la única identidad nacional que tiene Colombia? ¿Cuál es la única identidad nacional que tiene el país? Para mi concepto y desafortunadamente, narcotráfico. Desde una parte tiene la razón, pero la única forma que a nosotros nos une en algo de identidad nacional es la selección Colombia. Es la única que nos reúne. Es la única que nos reúne y nos tiene desde la persona más humilde, desde el campesino que de pronto no le gusta el fútbol, pero el partido de la selección Colombia sí se lo ve, hasta la persona de clase alta o el político más renombrado. Entonces, miramos nosotros que la única identidad que tiene Colombia es la selección Colombia. Pero no hay algo positivo que nos reúna, solo lo negativo, como lo decía acá don Edgar, lastimosamente el narcotráfico, y es algo que tenemos que cambiar. Es triste saber y hablar con personas que han viajado al exterior. Una de ellas es una... Profe, es que todos los líderes que han surgido en nuestro país, todos lo utilizan es a nombre propio y para su beneficio. O sea, no hay personas que se dediquen a otra cosa sino al beneficio propio. Sí, exactamente. Entonces, es triste mirar, por ejemplo, lo que decía, cómo esto ha influenciado tanto en el contexto europeo y en el mundo, de que piensan que el colombiano todos o se es prostituta, o se es prepago, o se es narcotraficante, etcétera. Entonces, eso es algo que tenemos que empezar a cambiar internamente. Por eso es que, si bien es cierto que hay que conocer la realidad del país, también es cierto que no podemos llegar y catapultar y volver dioses y darles tanta propaganda en la televisión a los narcos. Es algo, y a la violencia. Entonces es algo que tenemos que desmitificar. Se le hace apología al crimen acá. Entonces no hagamos eso. No miremos ese tipo de programas. Sencillamente censuremos desde nuestra casa ese tipo de programas que tienen que ver con la degradación de Colombia. Creo que empecemos por algo tan importante como hacernos respetar también por nosotros mismos. ¿Cómo es posible de que vamos a hablar de una realidad y le hagamos una película a Pablo Escobar como un héroe? Creo que también tenemos que tener un poquito de criterio en eso. O los Castaño. Cuando salieron los Castaño, unos paramilitares asesinos llevados a la televisión. Bueno, hay que mostrar la realidad, sí, hablar de ellos, como algo malo que hicieron, pero no hacerles series para que se pase todo eso en todos los idiomas, hacer plata con eso. O como sin tetas no hay paraíso. ¿Cómo es que van a coger?
Si bien es cierto de que ha habido narcotráfico y que ha habido prostitución en todo ese tipo de cosas, también es cierto de que hay que hablarlo, pero tampoco llegar a mostrar eso al exterior, de como esto es lo que somos. No, hay que mostrar lo que nosotros también tenemos cosas muy buenas. ¿Por qué no hacer una vida sobre Patarroyo, sobre Rodolfo Ginás, sobre artistas colombianos, Botero y otros? Profe, Entonces, porque eso no vende. eso no vende para la masa que no la han educado. Eso no vende para la masa, eso vende para algunas personas, pero eso no, desafortunadamente en el ADN nosotros tenemos eso. Y nos Correcto. gusta ver, por ejemplo, las noticias donde haya sangre y muertos y todo eso, porque eso a nosotros nos llena. No nos podemos salir de ahí, porque eso lo tenemos ya en el ADN de nosotros. Tenemos que digo yo, y discúlpeme, tenemos que empezar es una cultura, pero desde el hogar, desde la casa, porque es que uno en la vida no lo va a cambiar, es lo que yo pienso, profe. Sí, la vida, nosotros tenemos que cambiar nosotros para poder de que sea, pero sí podemos sentar un precedente. ¿Cuál es el precedente? No consumir lo que está atentando contra nuestra identidad nacional. Creo que es un derecho como colombiano. ¿Cómo vamos a permitir que, eh, bien es cierto que hay escritores como Gustavo Bolívar que han hablado de la realidad nacional y han escrito esos libros, pero no podemos permitir que eso llegue a, como se dice, a hacer hablar mal del país, porque sería hablar mal de nosotros mismos. Creo que aquí tenemos que mirar un cambio en la manera de pensar. Entonces, viene después el costumbrismo, las costumbres, se resaltan las costumbres porque decía, porque no hay una identidad. Entonces aquí donde se va a las costumbres paisas, se va a hablar de la fonda paisa y obras literarias con este sentido. Después ya en el siglo XX, ya pues comienza una literatura, ya empieza la prensa y la novela del folletín, los relatos de viajes en Colombia, que es muy bonito, esos relatos de viajes en Colombia. Después viene ya más adelante, ya en el siglo XX como tal, los nuevos, ya viene el modernismo, perdón, y después en los nuevos, Piedra y Cielo, ya vienen los nadaístas, ya viene más adelante el boom literario con García Márquez, con Vargas Llosa, y en el boom se van a dar dos ideologías, la derecha y la izquierda. Aquí es donde tenemos que analizar que literariamente hay unos escritores como García Márquez que son de ideas, fue de ideas de izquierda, tuvo comunicación mucha con Fidel Castro y con la izquierda colombiana y la izquierda internacional, pero también con la derecha como Vargas Llosa. Entonces se van a dar esto. ¿Pero por qué? Por la Segunda Guerra Mundial. La derecha y la izquierda surge allá cuando se divide Alemania y Estados Unidos gobierna de manera derechista y democrática una parte de Alemania y Rusia de manera socialista con ideas de izquierda la otra parte de Alemania. Entonces eso va a desentrañar en el siglo XX con guerras, como la guerra de Corea del Norte contra Corea del Sur. Corea del Norte comunista, Corea del Sur capitalista, Corea del Norte de izquierda y Corea del Sur de derecha. Entonces aquí cogen unos colombianos del batallón Colombia, vaya a matar norcoreanos. Entonces se fueron para apoyar a Estados Unidos y para apoyar a Sur Corea, se fueron a ayudar a Sur Corea a matar a coreanos del norte. ¿Y qué nos han hecho los coreanos a nosotros? Nada. Entonces hay una estatua por allá en honor al batallón Colombia que en pocas palabras es una vergüenza porque ellos lo que hicieron allá no fue heroico, sino que lo que hicieron fueron apodados los leones del desierto porque violaron todos los derechos de la guerra. La guerra también tiene leyes y los colombianos pelearon a lo bruto, como acá. Entonces, fue una vergüenza para los ejércitos del mundo. Aunque aquí los militares lo hablan como héroes, pero resulta que no fue así, que violaron muchas cosas, hasta un niño se trajeron de por allá. Creo que ustedes vieron la historia. ¿La vieron el séptimo día? Se trajeron hasta un niño. Yo la vi, profe. Entonces, no fue tan heroico como nos hacen ver. Por eso es que las cosas hay que verlas desde todos los contextos.
Y ese batallón Colombia que llega de pelear Corea, era dictador acá este Rojas Pinilla, y los estudiantes se levantan en contra de la dictadura de Rojas Pinilla, y el batallón recién llegado de pelear en Corea, le dicen, repéleme a esos estudiantes. Ahí los mató, en la plaza, antes de la plaza, en el edificio de comunicaciones, ahí está la placa, donde asesinaron a los estudiantes, y por eso se celebra el Día del Estudiante. Y esa fue la razón por la cual comenzó la caída del dictador Rojas Pinilla, que no fue un buen gobierno. Como todo gobierno militar, cometió excesos, al igual que lo hizo Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, lo mismo hizo Rojas Pinilla. Le quitó las tierras al campesino, y el que no estaba con él, como todo militar, lo mandaba a matar. Esa es la realidad. La ventaja de él es que fue un hombre visionario, ¿no? En cuanto a acciones. Eso sí hay que decirlo. Bueno, ya la literatura aquí comienza a generar nuevos procesos. Doña Arcinia, Señor, continúe, dígame, profe. continúe. Profe, por favor, sube el texto, por favor. Literatura indígena. Al igual que la historia de la literatura universal, la literatura... La literatura Al colombiana, igual que la historia de la literatura colombiana tiene sus orígenes en la tradición oral y es por tanto una literatura oral que a posterior ha sido consignada por escrito. La literatura indígena, aquellos relatos de los pueblos precolombinos, es de la que menos noticias se tiene, aunque muchos fueron recogidos en las crónicas de Indias que escribieron los primeros cronistas. Algunos de los relatos sobrevivientes son relatos de la mitología muisca, son relatos orales del pueblo muisca, que es el pueblo que habitaba el altiplano cundiboyacense a la llegada de Gonzalo Jiménez de Quesada y que fueron recopilados por distintos cronistas de Indias como Fray Pedro Simón o Lucas Fernández de Piedrahíta, entre otros. Algunos de esos relatos son el mito de Bochica o el mito de Bachué. Leyenda de Yurupari, narración de origen amazónico escrita por el indio José Roberto y traducido al italiano y publicada por primera vez por el conde Emano Stradelli en 1890. Yurupari es un héroe mítico conocido. Profe, se fue el texto. ¿se fue? ¿Se le fue? Sí, señor. ¿Se le fue? Ya, pero por favor lo sube, profe. No, ya lo estoy viendo, pero está muy abajo. Súbalo un poco el texto, profe. Ya. Leyenda de Yurupari, narración de origen amazónico escrita por el indio José Roberto. Fue muy arriba. Se fue el texto. Muy arriba. De las imágenes, baje un poco las imágenes y ahí está, ¿Ahí? bájelo más. Otro poquito. Bájelo otro poco, otro poco. Ya. En Brasil y Colombia. No, profe, ¿dónde Recoge estaba una antes? historia originaria de la cuenca del río Baupés. Primitivos relatos contados otra vez. Es una compilación de relatos amazónicos compilada por el investigador Hugo Niño en 1977. Esta obra ganó el premio Casa de las Américas en la categoría Literatura para Niños y Jóvenes en 1976. Súbalo un poco, profe. Más. Más. Otro poco. Está muy abajo, ya. En la época del Nuevo Reino de Granada se escribieron obras de diversas materias
desde literatura edificante hasta libros de ciencia, desde oratoria hasta historia y literatura. La mayoría de estos libros se publicaron en diferentes partes de Europa y unos pocos en Lima y Ciudad de México, ciudades que contaban con imprenta desde el siglo XVI. Los intelectuales españoles y criollos se enfrentaron a un nuevo mundo, listo para ser retratado. Por eso las primeras manifestaciones literarias son mayormente crónicas, donde se da cuenta de las tradiciones, los quehaceres cotidianos y los hechos heroicos del nuevo continente. Aunque la mayoría de las obras de los cronistas de indios no puedan ser catalogadas estrictamente como literatura por ser obras creadas con un propósito de registro histórico, sí reflejan los primeros registros escritos que en algunos casos son formalmente literarios, como ocurre con la obra de Juan de Castellanos, Elegías de varones ilustres de Indias, de 1589, que es un poema épico de registro histórico de los hechos de la conquista. Algunos de los escritores más destacados de esta época son los siguientes: Juan de Castellanos, en Sevilla 1522, Tunja 1607, sacerdote español residente. ¿Cómo Era no? un sacerdote español que residió en Tunja. Sigue. Virreinato de Nueva Granada. Con la caída de la dinastía de los Austrias y la llegada de los Borbones, el trono del Imperio Español, se implementaron cambios en la administración, por lo que el nuevo reino de Granada fue transformado en Virreinato de Nueva Granada. En 1783, por gestión del arzobispo virrey Antonio Caballero y Góngora, llegó a Santa Fe de Bogotá la primera imprenta, que en principio sirvió para imprimir novelas y libros devocionales, pero que pronto fue la herramienta con la que se imprimieron los primeros periódicos del país, como el Papel Periódico de Santa Fe, fundado en 1791 bajo la dirección del cubano Manuel del Socorro Rodríguez. Por la misma época se iniciaron las primeras tertulias literarias en las que no solo se discutía la literatura, sino también de política y actualidad. Entre las tertulias más importantes se destacaron la tertulia eutropélica y la tertulia del buen gusto. Entonces, antes de continuar, miramos nosotros aquí que hay algo importante. Cuando escribieron las crónicas de Indias, lo hicieron como antecedente para dejar un registro histórico. Pero hay una parte muy bonita que son las literarias. Entonces, hay una fusión entre las dos. Entonces, es algo bien interesante. Ahora, cuando los hechos políticos se dan en Europa, con la caída de la dinastía de los Austrias, y llegan los Borbones al dominio español. Entonces la Casa Borbón comienza a gobernar a España, pues lógicamente que también va a gobernar acá. Entonces, se va a cambiar el nombre de Virreinato de Nueva Granada y pasa a ser el nuevo Reino de Granada. ¿Por qué? Porque son cambios. Cambios que se dieron en esa época a nivel político y que van a influir en América. Pero también es importante de que se dieron escritos de literatura, de historia, de la parte científica. Entonces miramos nosotros que también hubo unos aportes importantes tanto de los españoles como de los criollos. Y eso fue importante porque así como nosotros de pronto estamos de acuerdo, por ejemplo, con el hecho de que hayan tumbado la estatua de Belalcázar allá en Popayán, que eso me parece un hecho de verdad de que esta pandemia nos está despertando. Porque ¿cómo es que le vamos a tener estatuas a semejantes asesinos? No tiene razón. O sea, nosotros no tenemos que agradecerle a España nada. En ese sentido, porque fueron unos asesinos. De pronto valorar lo que hicieron a nivel científico, en la parte literaria y en otras cosas, hay que hacerlo. Pero en esa parte, no estoy de acuerdo de que se le coloque estatuas
o nombres a las calles recordando a estos personajes que, si bien es cierto, se saciaron con la sangre acá. Entonces, es algo que nosotros tenemos que cuestionar y me parece muy bien hecho lo que hicieron los indígenas. Con la presencia de la misma fuerza pública que inerme no pudo hacer nada ante eso. Esta pandemia ha servido no solo para analizar nuestras vidas, sino para analizar los contextos sociales y políticos y empezar a mirar el mundo de una perspectiva totalmente diferente. O sea, ya no vamos a tener al verdugo como un dios. Y eso es una de las características importantes. Entonces, ya eso entra a los libros de historia como un hecho fundamental. Así como pasó a los libros de historia la tumbada de la estatua de Lenin y Stalin, eso también es algo importante. Entonces, están cayendo los monumentos a los supuestos héroes de antaño, que realmente solamente eran unos asesinos. Aún no debería tener ni estatua ni el mismo Bolívar, porque Bolívar hizo muchas cosas perversas, como la masacre que hizo en Pasto. Entonces, por eso usted allá en Pasto no va a encontrar estatua de Simón Bolívar, porque es un insulto para un pastuso tener una estatua de Bolívar allá, porque acabó con el pueblo y dijo que había que acabar con esa raza de mal. Ya ustedes saben la palabra. Profesión historiadora de Popayán decía que no, que eso no se podía tumbar porque era historia, pero entonces esa historia sería apología al delito, como Sería hablar una apología al delito porque sería justificar. hoy día de los narcotraficantes y hacerles series, sería algo, valga la distancia entre una y otra, será algo igual. Correcto. Entonces, es algo que tenemos que mirar nosotros y es algo que nosotros tenemos que empezar a cuestionar. Entonces, nosotros decir eh, de que nosotros vamos a darle importancia a los criminales, no podemos hacerlo, no. Apología al delito, no. Ni histórico ni actual. Alejandro dice que nuestro himno nacional es épico. Sí, es un himno épico. Correcto, Alejandro. Nuestro himno es guerrero. O sea, épico. Si nuestro himno es guerrero y nosotros lo llevamos cantando, pues vamos a ser cada día más guerreros. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender, jóvenes? Entonces, Claro, profe, claro que sí. el Sí, himno, profe. por ejemplo, dice, y viene a ser hasta terrorista, porque mire que dice, Ricaurte en San Mateo, en átomos volando, de ver antes que vida con llamas escribió. ¿Qué hizo Ricaurte en San Mateo? Eso se llama ser kamikaze, eso es terrorismo. Sacó a los Vea, heridos que estaban, vale, los heridos que estaban ahí en la finca San Mateo, los sacó al otro lado, esperó a que las tropas de Tomás Boves y Morales entren. Cuando las tropas españolas estuvieron adentro, él hizo estallar el polvorín. Eso es terrorismo. Y está en nuestro himno nacional. Ricaurte en San Mateo, en átomos volando, de ver antes que vida con llamas. Dios. Equivale a resaltar lo que hicieron aquí hace años una X grupo en la escuela militar. O lo que hicieron allá en la Santander. Entonces, La toma del Palacio de Justicia. la toma del Palacio de Justicia. Entonces, nosotros tenemos que mirar que el himno nacional también hay que cuestionarlo. Es un himno que es guerrero, es un himno que está apoyado en un terrorismo. Por eso en esa parte de esa estrofa yo no estoy de acuerdo. ¿O ustedes ahora sí estarían de acuerdo? O sea que la justicia se contradice. Exactamente. Hay una... Profe, pero no sería, perdón, profe, pero no sería apología, por ejemplo, a las circunstancias que rodearon esos hechos.
Pero sí, sí es una apología, claro. Es una apología a esa circunstancia. Es una apología a la circunstancia y al hecho. Pero ahí, si lo vamos a mirar el contexto, supongamos que eso es ahora en este 2020 y que ocurra eso. Y que eso sea eh, con el ejército, con el ejército eh, norteamericano hay 7 bases en Colombia. Que se haga eso con una base norteamericana. Eso es terrorismo. Entonces, creo que hay que cambiar eso. Dice Alejandro, en contexto nuestro himno seguirá siendo épico por todos lados. Dice, mire, hay una estrofa de las Termópilas y en la constelación de Ciclo, pues esa parte tiene una visión griega. Sí, es cierto. Termópilas volando, es cierto lo que dice Alejandro. Nuestro himno creo que es algo, si bien es cierto, su letra es de Rafael Núñez y la música es de Orestes Índice, pues yo creo que hay que replantear un himno ya un poco más distinto para Colombia, para cambiarlo, porque si no, no va a cambiar. Y el himno nacional de Colombia surgió por accidente, no es pensado. Entonces, eso es correcto lo que plantea Alejandro. Bueno, entonces vamos a continuar. Doña Artinia, ahora, Profe, por favor, el texto. ajá, el texto. ¿Qué, mi amor? Entonces, en el Virreinato de la Nueva Granada, ya cuando se dio esa dinastía y surge acá, pues se va a dar un cambio político. Antonio Caballero y Góngora, ya les conté el papel que tuvo él. Después acá vino el periódico de Santa Fe de Bogotá, periódico de Santa Fe, con Manuel de Socorro Rodríguez, que es el padre del periodismo en Colombia. El padre del periodismo en Colombia es el cubano Manuel de Socorro Rodríguez. Por esa misma época se hicieron tertulias literarias, pero también Antonio Nariño, aquí no está, Antonio Nariño más adelante va a sacar, se trae clandestinamente una imprenta y comienza a sacar los derechos del hombre y del ciudadano y funda el periódico El Aviso del Terremoto y La Bagatela. Entonces son periódicos que van a circular donde Esa bagatela es la que está en Villa El Rosario, en Cúcuta. esa bagatela también se lleva para allá, es correcto. Entonces, ¿qué sucede? Que va a tener en sus escritos consagrados los derechos humanos. El hombre es libre por naturaleza, nadie podrá ser comprado ni vendido. Eso le convenía al imperio español en su momento, que acá se dieran cuenta de que en Europa ya no había esclavitud y acá estaban negociando a los negros y vendiendo a los indios y toda esta cantidad de cosas. ¿Le convenía al imperio español? No, para nada. No le convenía. Entonces, eso es algo, por eso es que es llevado preso, ¿no? Cuando lo capturan, Profe, ¿en qué año se acaba aquí en Colombia la esclavitud? bueno, con la independencia que se da el 7 de agosto, pero Bolívar hace lo siguiente, dicta la libertad de viento. La economía la manejaban los esclavos, entonces él no podía darle la libertad de una porque creaba un colapso económico. Entonces Bolívar dijo, primero que se dé la libertad de viento. Los hijos de los esclavos que nacían eran libres, pero los padres seguían siendo esclavos. Pero Bolívar deja por decreto que se dé la libertad a los negros, que se acabe la esclavitud. Pero Bolívar muere y no alcanza a ver eso. Entonces, más adelante, más o menos como 20 años después, se da eso por decreto, que se libera a los negros, pero los negros no querían ser libres. Estaban enseñados a que el patrón les dé, el amo, porque no era patrón, para que el amo les dé la comida, la vivienda y les tenga su trabajo. Y ellos decían, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y de qué vamos a vivir? Entonces no querían ser libres. Se negaban a la libertad porque lo único que habían conocido y habían nacido siendo esclavos y querían seguir siendo esclavos porque era lo que ellos en realidad conocían. Le tenían miedo a la libertad y se oponían al ejército que los iba a liberar y pelearon contra el ejército colombiano que iba a darle la libertad. Hacían motines.
Esa es la triste historia en Colombia. Se les da la libertad y no quieren. Y hay unos que se quedaron así. Lastimosamente, lo que usted dice es cierto, y tiene un contexto psicológico real. Muchos de ellos todavía mentalmente y psicológicamente siguen siendo esclavos. Entonces, eso es algo real. Siga, doña Artinia. Profe, por favor, sube el texto. Con gusto. Ahí. No, no se... ¿Cómo? La tertulia eutropélica. Ajá. Esta tertulia literaria. ¿Me escucha? Sí. Esta tertulia literaria estaba en cabeza fundador del primer periódico del Virreinato y director de la primera biblioteca pública de Santa Fe de Bogotá. La tertulia estaba integrada por jóvenes que acudían a la biblioteca y que por las noches se quedaban allí para discutir sobre literatura y política, además de hacer competiciones poéticas y de prosa. Algunas de las obras fueron publicadas en el papel periódico de Santa Fe. Algunos de los miembros más destacados de esta tertulia fueron los tres payaneses José María Valdés, Francisco Antonio Rodríguez y José María Grueso, entre otros. Tertulia del Buen Gusto, fundada en 1801. Esta tertulia literaria tenía lugar en la casa de doña Manuela Santamaría de Manrique, una dama muy culta que además de su interés literario, también tenía conocimientos de botánica. Tenía un gabinete de historia natural formado y clasificado por ella misma que servía como museo en la capital del virreinato. Por las noches se llenaba su casa con todos los jóvenes interesados en la literatura. Entre los contertulios se encontraban los hijos de doña Manuela llamados Tomasa y José Ángel, que aún eran adolescentes. José Ángel fue autor de un poema burlesco titulado Tocaimada y participó en la conspiración de 1794 junto con otros jóvenes entre los que se encontraba Antonio Nariño. Otros contertulios destacados fueron José María Salazar, José Miguel Montalvo, José Fernández Madrid, Fruto Joaquín Gutiérrez, José María Gutiérrez, Francisco Antonio Ulloa, Camilo Torres, Manuel Rodríguez Torices y Custodio García Rovira, entre otros. Entonces, notan ustedes cómo las tertulias literarias, el hablar de literatura, el hablar de política, de lo que estaba pasando en el otro lado del mundo, con estas personalidades que lograban traer periódicos de allá o libros clandestinamente y los leían, les abrieron la mente para poder generar todos los procesos revolucionarios y entre ellos están dos personajes importantes. Antonio Nariño, quien es el verdadero ideólogo de la independencia en Colombia, ni siquiera Bolívar. El verdadero ideólogo de la independencia fue Nariño. Y Camilo Torres, que no quería independencia. Camilo Torres no quería independencia, quería gobernar él, pero bajo el imperio español. En cambio, esa es la gran diferencia. Por eso es que se van a dar los dos movimientos, federalismo y centralismo. Aquí están marcados. Nariño quiere una independencia absoluta de España y un gobierno central para poder dirigir todas las provincias o departamentos. Camilo Torres dice, no, yo quiero un gobierno donde gobernemos los criollos, pero que estemos dominados por España. Y que cada departamento o cada provincia, porque en esa época no se llamaba departamento, sino provincia, sea autosuficiente, o sea, un estado federal, que tenga sus propias leyes como en Estados Unidos. Estos dos personajes de la historia no se van a poner de acuerdo. Y como ya habían sacado al virrey el 20 de julio, al último virrey Antario Amari Borbón, y ya Pablo Morillo se alistaba para venir, estaba en camino ya en el mar, acá este par de bellezas se enfrentan militarmente. Lo que hoy en día es la Candelaria,
las nieves, todo eso, allá se enfrentaron. Va a ganar Antonio Nariño y se va a imponer el centralismo. Por eso Colombia tiene un gobierno centralista. Todo parte de Bogotá hacia las otras regiones. Toma preso a Camilo Torres y después interviene Simón Bolívar. Le dice, hombre Nariño, yo lo necesito usted, hermano. Deje de presidente a Camilo Torres, no le haga nada, déjelo ahí en la presidencia y usted váyase con las tropas hacia Pasto. Ahora me camino que voy a ir para allá. Entonces, con toda esta situación ya va a entrar Pablo Morillo y se da cuenta. Entonces, Nariño se va para Pasto, se queda en la presidencia Torres, y cuando llega Pablo Morillo a Torres le toca huir con su primo Caldas a Popayán. Y allá lo capturan, lo traen acá y son ejecutados acá junto con Policarpa Salabarrieta, que también había pertenecido. Y recuerden que todo esto se generó en la época llamada del pacifismo de Pablo Morillo. Cuando se habla de pacifista no quiere decir que es paz, sino que pacifica mediante la violencia y la muerte. Y no les perdona la vida, los ejecuta ahí en la Plaza de Bolívar. Entonces, todos estos hechos históricos van a influir también en su literatura. Y cuando ocurre todo esto, pues Nariño llega, no lo dejan entrar a Pasto, encuentra una resistencia muy fuerte por parte del pueblo pastuso y específicamente por el indio Agualongo. Entonces, Nariño regresa a Popayán con más hombres, vuelve y entra, pero Nariño en su regreso pierde los hombres y es capturado por 250 mujeres en Tajines, Huesaco, municipio del departamento de Nariño. Por eso allá 200 mujeres se enfrentan contra las tropas de Nariño y lo capturan. Entonces Nariño se coloca el uniforme al revés, lo llevan allá y lo iban a fusilar. Entonces le cambian la prisión perpetua, la pena de muerte por prisión perpetua y lo mandan preso a España. El mismo día que llega a España, ese mismo día se vuela y regresa acá, se trae otra imprenta, se une otra vez a la guerrilla de Bolívar y después Bolívar ingresa a Pasto más adelante y como también a Bolívar le toca pelear duro con Agualongo porque el pastuso como tal estaba muy bien con el Imperio Español. Pasto era una ciudad que recibía todo el dinero de la corona española. Y allá el pastuso no se dejó dominar del español. El indio pastuso no se dejó dominar del español. Allá no le trabajaban si los trataban mal. El español en Pasto tenía que tratarlos muy bien y tenía que darles todo para que ellos pudieran trabajar. Si no, no le trabajaban. Y se le rebelaban. Entonces, como el pastuso no se dejó, entonces los españoles terminaron siendo amigos. Esta amistad que se granjeó entre españoles y pastusos trajo consigo más adelante de que el español se pinte de negro y de indígena y comenzara a comer, a vestirse y a danzar como ellos, y al otro día lo hacían los indios y los negros. Entonces ahí surge el carnaval de negros y blancos. Entonces, como los españoles les daban buena economía a los pastusos, pues ellos, ¿qué les iba a dar Bolívar? Nada. Como no les daban nada, no había promesas de Bolívar, pues ellos defendían a la corona española. Entonces Bolívar se enfada y lo que hace Bolívar es hacer la masacre más tremenda contra el pueblo. Y eso fue uno de los errores militares más grandes que cometió Bolívar aquí en Colombia. Es una de las características que tenemos que analizar. Entonces, esa literatura influye en el pensamiento. Si no hubiera existido esa literatura, Antonio Nariño y Camilo Torres hubieran luchado por los ideales.
Les pregunto, si no se hubiera dado la tertulia literaria en la casa de doña Manuela de Santa María, se hubieran reunido, Nariño hubiera gestado las ideas de libertad y hubiera habido independencia. ¿Qué dicen No, ustedes? porque ahí fue donde se intercambiaron las ideas y se llegó a un acuerdo. O sea, de que no hubiera habido independencia y no hubiera estado presente la literatura, sus obras literarias y las discusiones de las ideas literarias y políticas. Entonces, detrás de la independencia está la literatura y la filosofía. Continúa, doña Artinia. Profe, por favor, sube el texto. ¿Lo bajo o lo subo? Siglo XX, ¿Más? Boyacá selló la independencia de Colombia. Está muy abajo el texto, profe. ¿Cómo? Está muy abajo el texto. ¿Más arriba? La literatura colombiana durante los convulsionados años de la independencia, así se bajó más. Otro poquito. Ahí. La literatura colombiana durante los convulsionados años de la independencia, así como todas las antiguas provincias españolas en el continente, se vio influenciada por el ánimo político, lo que determinó el pensamiento y el estilo de los autores criollos. Además, en la literatura de la independencia se destacaron los géneros literarios, la crónica y la poesía. La literatura colombiana no deja de ser heredera de la hispánica, y aquel sabor independentista inconforme ante el estado de cosas coincide a la vez con el romanticismo en boga que dominaría todo el siglo XIX en Colombia. El de la independencia se ha considerado como un periodo de transición entre lo neoclásico y el romanticismo. Es un romanticismo incipiente donde aparece la glorificación de la naturaleza americana, la exaltación de la lucha por la libertad, el canto a los héroes, la expresión de sentimientos apasionados. Profe, por favor, sube el texto. Sí, lo subo. Les leo solamente los nombres porque si no, es que la exposición es bien larga. José Celestino Mutis, Francisco José de Caldas, Simón Bolívar, Antonio Nariño. Bueno, entonces aquí para mirar, el aporte de José Celestino Muti es muy importante en la parte científica, por sus estudios en la botánica. Entonces, hay algo que se da aquí específicamente y es que tenemos quina. La quina, él es uno de los que descubre muchas cosas con la quina y exportan la quina para Europa. Los únicos que podían exportar la quina era el Imperio Español. Si usted, ni los criollos lo podían hacer, solamente los españoles. Y resulta que Nariño comercializaba la quina, enviaba grandes cargamentos clandestinos de quina a Europa. Entonces, eso también es algo para conocerlo, ¿no? Entonces, ese estudio lingüístico sobre los idiomas indígenas nativos en su obra más conocida, La Flora de Real y la Expedición Botánica del Nuevo Reino Nacional. Entonces, él hizo muchos grandes aportes, pues, un sacerdote y científico, ¿no? Y su sobrino, Sinforoso Mutis, también hace unos aportes importantes a la ciencia. Francisco José de Caldas, pues, apodado el Sabio porque era físico, matemático y astrónomo, y fue uno de los que escribió sobre la geografía también del país. Simón Bolívar, que prácticamente hacía los discursos liderados por el propio Libertador, marcaría fuertemente la vida literaria del país. O sea, los discursos de Bolívar van a marcar mucho el pensamiento bolivariano, va a
ponerse en América y específicamente en Colombia. Y eso va a influenciar en la literatura. Anteo Nariño representa al intelectual de la época como una figura fundamental, el naciente periodismo republicano. Ese periodismo republicano es el que habla por la libertad, por la justicia, por la equidad. Entonces, esto es algo que tenemos que analizar. El verdadero revolucionario en Colombia fue Antonio Nariño. Me costó por eso muchos años de prisión y prácticamente perder su vida por los derechos humanos y por entender la realidad de la política colombiana. Doña Arcinia, ¿cómo le ha parecido el trabajo suyo? Profe, yo estoy atenta a su concepto y al de mis compañeros. Pero usted, cómo se sintió indagando todo este tema? Muy bien, ¿Qué la le... verdad muy bien, porque de hecho hay cosas que no conocía. O sea, me sentí excelente. Entonces, ese paso por la literatura colombiana le llamó mucho la atención. Bueno, entonces Bastante. vamos a poner aquí a A mí cada también me uno. llamó bastante la atención, profesor. Hasta, de hecho, investigué por aparte cosas que se fueron en el contenido que yo leí, aparecieron en lo que hizo la señora Ercilia también. De hecho, profe, creo que me extendí más de la cuenta, que eso va como para 10 hojas. Oh, pero estuvo bien, señora Ercilia. Me gustó la exposición que hizo y la presentación. Muchas gracias, don. Eh, démosle nosotros, eh, Alejandro, ¿qué le pareció a usted la, la, la exposición, la exposición del tema de su compañera? ¿Cómo le pareció? Él se está comunicando en señas. Sí, estamos aquí. Don Edgar, Señor, ¿cómo le pareció el tema? ¿Y cómo la exposición de doña Arcinia? a ver, la exposición de doña Ercilia, me parece que estuvo buena. Nos ha dado unos tips que pues uno no conocía y pues ya lo deja uno ahí como para que uno haga su investigación y ahondar más en el tema porque es un bonito tema. Es un Yo bonito quiero tema. felicitar a doña Ercilia porque estuvo bien. Muchas gracias. Si de pronto alguien lo quiere consultar, está bastante extendido y esto es solo el comienzo. Johnny, ¿cómo le pareció? Johnny, ¿me escucha? Luis Carlos. Sí, profe, estoy aquí. No, me pareció muy importante el tema, profesor. De verdad que es muy importante porque, bueno, habla sobre la historia, profesor. Hablando de la historia. Bueno, entonces, para usted, Johnny, que usted es venezolano, sería interesante, ¿usted qué conoce? O de pronto mañana nos puede hablar un poquito de la literatura venezolana. Ah, bueno, sí, profe. Me tocaría investigarla y... Parentesco con la colombiana, profesor. La literatura venezolana y la colombiana van muy de la mano, son muy pocas las diferencias que hay entre una y otras, por lo que yo leí, me gustaba leer en Venezuela, saber de Venezuela, que para mi nacionalidad me tocó estudiarla, para poder tener la nacionalidad venezolana, entonces es muy parecida a la colombiana. Pues lo que dice usted es muy cierto. Venezuela y Colombia somos países hermanos, no solamente por el hecho de la independencia, como lo mencionaba acá, los colombianos fueron a pelear por Venezuela y después los venezolanos por Colombia. Por eso los lanceros son venezolanos los que ayudaron a que se diera la independencia con Rondón Llaneros. en el pantano de Vargas. Entonces somos países hermanos. El Bravo Páez. El Bravo Páez, José correcto. Antonio Páez. Entonces, los venezolanos en Colombia se sienten en casa y los colombianos en Venezuela igual, porque si hay algo tan importante como lo es el saber de que estas dos repúblicas comparten no solamente el Libertador, sino que también comparten una historia, una literatura, unas costumbres y muchas cosas que, es más, están hasta en nuestro ADN
es venezolano y a la inversa, en los venezolanos hay ADN colombiano. Entonces, esta es una de las características que tenemos que analizar. Por eso, Profe, quiero hacer un comentario al respecto. Fíjate, nosotros los colombianos fuimos en la década de los 70 a Venezuela y para cuando yo llegué habíamos prácticamente 2,5 millones de colombianos. Hoy con la pandemia y con todas las cosas que han pasado allí, han venido acá. Y yo he pensado que no ahorita, no lo voy a ver, 50 o 100 años, Colombia y Venezuela van a ser un solo país. sí, Colombia y Venezuela tienen que llegar a unirse mucho más porque es más lo que los une que lo que los separa. Habían dos líderes locos y dos líderes egoístas dentro de sí, tanto Uribe como Chávez, que colocaron en cintura y la guerra entre Colombia y Venezuela cuando es una guerra que no tiene ningún sentido ni ninguna lógica. La bandera de Venezuela, de Ecuador y de Colombia, los colores son iguales, porque las tropas colombianas se fueron a Venezuela a pelear por la independencia de Venezuela y después Venezuela hizo lo mismo en Colombia y las dos fuerzas se unieron para pelear por el Ecuador. Y los ecuatorianos también aportaron para la lucha de los dos, por eso somos países hermanos. Ninguna guerra, ninguna diferencia política o ideológica debe separar lo que por tantos años ha unido a estas tres repúblicas. Por eso, entre Venezuela, Ecuador y Colombia, ahora es que hay límite y han colocado que pasaporte y que no sé qué, más que todo entre Venezuela y Colombia, por los hechos que han acontecido desde Chávez. Pero si usted mira, yo estuve en el Ecuador y la cédula y ya hay pase. No hay, se va a quedar tantos meses, se va a quedar más de 3 meses, entonces pues ya toca sacar un permiso y toda esa vaina. Pero si usted va para allá, pasa como si nada. Y así mismo era antes con los venezolanos en Ecuador, pero ahora ante la crisis venezolana y el éxodo venezolano, pues también han tenido que restringir muchas cosas. Entonces creo que bueno. la literatura no solamente nos sirve para unir, sino que nos sirve también para cuestionar muchas cosas. En este caso, será interesante que Johnny nos haga un pequeño aporte mañana, cada unos 15 minutos, 20 minutos, sobre la literatura venezolana, porque también tenemos que conocerla y tenemos que aprender a aceptar a nuestros hermanos venezolanos y no generar procesos en contra de ellos, porque es más lo que nos une. Oye, mis queridos estudiantes, ¿qué les iba a decir aquí? Vamos a tomar la asistencia entonces. Tenemos a Alejandro Rueda, tenemos a don Edgar Rojas. Doña Aurora, ¿cómo le pareció la exposición? A Johnny, tenemos a Johnny Flores. El celular que aparece con Nubi 869, ¿quién es, por favor? ¿Listo? ¿Quién es Nubi? La señora Nubia. La señora Nubia, profesor. ¿Nubia qué es ella? Nubia Fonseca. Nubia Fonseca. Nubia Fonseca. Fidel, Luz Janet, Aurora, Soy yo. Aquí estoy, profe. don Luis Carlos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 deben haber. 8, están 2. Ya está don Luis Carlos, doña Aurora, doña Luz Pero Janet, ese Juan sale. Pablo me falta. Sí. Juan Pablo, Alejandro, Edgar, Señor. Nubia, Fidel, Luz Janet, Aurora, Luis Carlos, Juan Pablo. ¿Quién me falta? Profe, Jexy, pero Jexy está mala, está enferma. Está enferma. Entonces, le hace ver el video, le explica. Entre los dos. Ella ha visto la clase y la exposición que hizo la señora Arcilia, pero pasa que está muy malita. Bueno, nos está escuchando ella, ¿cierto? Sí. Profe, faltó. ¿Quién faltó? A usted, la doña Arcilia. Ercilia. Doña Arcilia. La expositora la dejaron como guayabera. Entonces, No me hice ver. una recomendación. Mañana, ustedes esta tardecita, esta noche van a ver los videos que están en YouTube, que están subidos ahí.
los videos sobre, hay uno que es lingüística, otro que es neurolingüística. Quiero que por favor miren esos videos de neurolingüística y de lingüística. Y ustedes mañana, después de que nos haga la exposición Johnny de 15 minuticos, continuamos nosotros. Continuamos nosotros con el tema. Entonces, ustedes En me van la a hacer plataforma, profe. preguntas sobre la clase que está subida. Que son las clases pregrabadas. Se meten a Tú, YouTube, señora Arcilia, en YouTube las está eso. miran y van anotando. Y lo que no entiendan o las dudas que tengan o las preguntas que les surjan, me las hacen mañana. A su vez, En plataforma, profe. si esas están en En YouTube, plataforma. en el canal de YouTube están. En Google. En el canal de YouTube. Entonces se meten al canal. Ya. No olviden darle like y suscribirse al canal. Se suscribe al canal, le da like, mira el video, los videos, porque son dos, anoten ahí, neurolingüística y lingüística. Entonces, Lingüística. me ha Yo tocado estoy subir, inscrito en su canal, profe. me ha tocado, por ejemplo, van a encontrar en neurolingüística 2 videos. ¿Por qué? Porque se torna tan pesado que para subirlos se demora mucho. Entonces, me ha tocado cortar un poquito los videos. ¿Listo? Entonces, en cuanto a eso, están subidos ahí. Los miran, por favor. Y programamos una clase nosotros. Eso es lo que vamos a hablar ahorita, profe. Ay, profe, íbamos a hablar de Para eso. el miércoles 3 de la tarde, clase del miércoles. haga la encuesta, profe, a ver. De una vez. Entonces, el miércoles Cayendo y corriendo como a las iguana. 6 de la tarde, 3 p.m. ¿Están de acuerdo? Yo sí. Sí, profe. Yo también. Sí, profe. Listo. 3. Entonces, esto le voy a comentar a Wilmary para que ella sepa que nosotros vamos a tener una clase el miércoles a las 3 de la tarde para que las directivas también se enteren de lo que estamos haciendo. Entonces, para el miércoles, necesito que... Profe, profe Johnny, profe. Dime, Johnny. Profe, mire, le voy a comentar, de aquí de la universitaria, pues, ya aquí como que el lunes abren laboratorio y nos acuérdese que nosotros somos personas de mantenimiento, de aseo, Ajá. ¿sí? Entonces, pues yo creo que ya nos toca trabajar como que corrido a nosotros, de 7 a 12 y desde 1 a 5 de la tarde, ¿no, Fidel? A las 5 de la Mire. tarde. O sea, trabajamos ya que... Entonces nos va a quedar como un poquito complicado. De repente ahorita nos van a ver menos porque como empieza ya las clases, pues los laboratorios, que las clases en las noches y los sábados y domingos. Entonces yo creo que el miércoles no es seguro, pero iremos a hacer el esfuerzo de estar el miércoles a las 3 de la tarde ahí. Si no podemos, pues ya usted sabe lo que pasa con nosotros, con Jexy, Fidel, Ana. Bueno, Ana no está. Jexy, Fidel, mi persona, el gringo. ¿Qué más? ¿Qué más somos? Y bueno, y la señora Nubia, creo yo, pero no sé. Bueno, ¿Cómo, profe? ¿Ustedes a qué horario podrían entonces ustedes en caso tal? Profe, el lunes sabemos. Si dicen que ya hay clase o no sé, lo que nos diga el jefe aquí, pues nosotros le hacemos llegar eso a usted o Mary, hablaremos con Mary que hable con usted, no sé. Bueno, entonces... Pero el lunes, eso tiene que ser como el lunes ya. Hagamos una cosa entonces, Fidel. Hagámoslo a las 3 de la tarde, pero ustedes van a hacer lo siguiente. Como usted puede ver los videos, entonces usted mañana me dice las preguntas. Y el miércoles, como vamos a hablar nosotros va a haber una exposición, entonces, ¿quién me puede hacer la exposición el día miércoles? Sobre literatura. ¿Pero de qué? ¿De nosotros, profe? Cualquiera. Fidel la hace mañana sobre literatura venezolana. Usted la venezolana, profe. Yo. Eso, Johnny sobre la venezolana. La hace con Jexy, ¿le parece? Es que aquí la podemos hacer Jexy, Fidel y yo.
Los tres. ¿Fidel también es venezolano? No, yo no, Él es profe. colombiano. Yo soy costeño. Ah, caramba. Bueno. Ni se le ocurra decir que yo soy venezolano. Ojo con lo que está diciendo, que está Bueno, cerquita mío. entonces hagamos lo siguiente. Usted de la literatura venezolana y Fidel, como es costeño, pues el aporte de la literatura costeña, que conoce la literatura costeña, Fidel, entonces Costeña. nos comparte ahí ese conocimiento tuyo y lo comparte con ellos junto con la venezolana. Listo, profe. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿quién me hace la exposición de literatura china? China. ¿Para cuándo, profe? Miércoles. Literatura china. Yo la hago. Bueno, don Edgar, ¿y quién otro? Carlos. Juan Pablo. Alejandro. Juan Pablo, ¿me escucha? Sí, profe, lo escucho. Entonces, ¿usted puede preparar para la exposición de literatura china para el miércoles? Sí. ¿Qué me dicen? Sí, profe, yo hago eso. Listo, entonces, don Edgar una parte, le va a colaborar en una parte porque él ya la hizo. Y la otra parte la hace usted. ¿Listo, Juan Pablo? Listo, profe. Listo, entonces, don Edgar, se pone de acuerdo con Juan Pablo. ¿Qué parte hace usted y qué parte hace él? ¿Listo? Listo, profe, listo. Listo. Alejandro. Alejandro, quiero que también me haga una exposición. Alejandro nos puede compartir él. Así ya enseña, pero nos comparte. Alejandro nos hace una exposición sobre la comunicación. Marico, la ropa. La ropa toqueala, sacala. Escucha, ¿qué tal? Alejandro, sobre la comunicación. ¿Qué? Se oye mal. Una. Luz Janet, ¿me escucha? Luz Janet, ¿me escucha? Ya le está contestando por el Están chat. trayendo Entonces, mañana les doy los temas a los que faltan, ¿listo? Se nos acabó el tiempo, ¿no? Alejandro, de las dos formas de la comunicación, exacto, el mundo de los otros. El mundo de los otros, la comunicación y el mundo de los otros. Perfecto, Alejandro. Alejandro nos va a compartir la exposición sobre la comunicación y el mundo de los sordos. Entonces, él va a exponernos ese tema. ¿Listo? ¿Para cuándo? ¿Qué nada, profe? Dime, Alejandro, para el próximo sábado. ¿Listo? Bueno, entonces, para todos, mañana, no olviden de mirar los videos de esta tarde en YouTube. Y mañana les doy a los que faltan, a doña Luz, ya me dañó Aurora, les doy los temas para que vean. ¿Listo? Preguntas que tengan referencia a las exposiciones, no duden en llamarme que yo los oriento. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, profe. Entendido, está bien. Profe, está bien. Entendido. Okay. Entonces, muchachos, ha sido un enorme placer compartir con ustedes. No se olviden, ¿a qué hora tiene clase de cuenta?
Ya ahora a las 11:40. 11:40. Entonces, muchachos, 2 minutos. un gusto estar con ustedes. Les deseo lo mejor. ¿Cómo les ha parecido mi clase? Interesante, profe. Todo un Excelente, aprendizaje excelente. enorme sobre Profe, todas las muchas cosas. gracias. Muy importante. Señora Arcilia, muchas gracias. Con todo gusto, señora Aurora. Y de verdad que es interesante porque miren que la clase la están tomando ya ustedes. Ya no soy yo solamente, sino que ustedes son los que están haciendo las clases y eso es algo interesante. Y Pasó el tiempo muy rápido. se pasa el tiempo muy rápido. Miren que ya quedan 39 minutos. Entonces, me despido para que entren a clase a tiempo. Cuídense mucho. Dios los guarde. Entonces, mañana nos vemos a las 7:30 en punto, porfa, para que nos rinda más la clase. ¿Listo? Que tenga Chao, buen chicos. día, profe. Muchas gracias. Muy bien. Dios los bendiga. Profe, me retiro por tormenta, profe. Amén, profe, a usted también. Gracias. Está bueno. Hasta luego. Edgar, que esté muy bien. Luis Carlos, muy bien. Hasta luego, doña Arcinia, muchas gracias. Juan Pablo, feliz tarde. Johnny, felicidades. Saludos por allá. Aurora, Fidel, doña Nubia. Chao, profe. Chao, profe, que Dios lo bendiga. Cuéntame, Juan Pablo. Chao, profesor. Chao. Esté bien, profe. Que esté muy bien, Juan Pablo.